Y seguimos con el noticiero popular de Barricada TV. La semana pasada sufrimos un lockout por las patronales rurales de 4 días. Vamos a hablar con esto de Horacio Robelli acerca del impacto que tuvo esta medida tomada por las patronales rurales y cuál es el panorama que se abre a partir de esta medida de la semana pasada. Horacio, buenas noches. ¿Nos estás escuchando? Muy bien, buenas noches. Saludos a vos y a todos los amigos. Bueno, muchas gracias. Bueno, estábamos haciendo una introducción de lo que fue esto, que fue un lockout patronal, ya lo dijimos previamente, que tomó 4 días durante la semana pasada. Queríamos consultarte, en primer lugar, ¿qué impacto tuvo la medida en la economía del país? Mira, impacto no tuvo ninguno. Honestamente no tuvo ninguno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la carne, los grandes matarifes, los grandes frigoríficos se habían apurado en comprar antes porque el temor era que los camioneros le bloquearan la ruta, o sea que no puede salir con los camiones a la ruta, entonces compraron antes. Y en el caso de la soja, que fue teóricamente el motivo del conflicto, la soja se exporta. Está bien, no habrán ido en esos 4 días, no habrán hecho el circo de llevar esos 4 días al puerto lo que iban a exportar, pero lo están haciendo ahora y lo estuvieron haciendo antes. O sea, fue una medida más para la prensa que desde el punto de vista económico real. No tuvo impacto, ni iba a tener impacto. Por otra parte, vos sabés mejor que yo que ellos se habían apurado a vender antes que se fuera Macri porque pensaban que Alberto Fernández iba a devaluar. Entonces ellos, después que perdieron las PASO, en septiembre, octubre, noviembre, hicieron grandes ventas, es decir, inclusive pidieron derecho de exportación para prever una venta que todavía no habían realizado. Todo esto que hicieron también disminuye el impacto económico de la medida tomada por este lockout patronal en la semana que pasó. Ahora, una pregunta con respecto al sujeto, digamos, que está constituyendo el paro, que está convocando el paro, que está llevando el paro, que es la mesa de enlace, y que se la habla y se la cuenta como que es el campo. Bueno, suponemos que no es todo el campo. ¿Cuál es la característica de este sujeto que lleva adelante esta medida? Mira, la mesa de enlace es un sello que se crea con el conflicto del 2008, es un sello donde están constituidos por 4 sociedades, la Sociedad Rural Argentina, que fue fundada y presidida por José Toribio Martínez Dios, el abuelo de José Alfredo Martínez Dios en 1866, por la CRA, que es el verdadero nervio hoy, porque la Sociedad Rural es una entelequia, son 8.000 socios, y la vieja oligarquía que ha quedado totalmente disminuida, hoy son sectores rentistas, ninguno de ellos, por ahí debe haber alguno o dos que trabaja la tierra, la mayoría de ellos dan alquiler la tierra. La CRA, que es las Confederaciones Rurales Argentinas, dentro de la CRA está CARPAP, que es la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Ahí eso sí, ahora le voy a decir por qué tiene peso propio. Después Coninagro, que son cooperativas en las cuales actualmente el representante es directivo de FECOVITA, que es la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, y es un pequeño productor vitivinícola, o la Federación Agraria Argentina, que cada vez más que representativa, no representa para nada las bases. El actual titular, que se llama Carlos Sachetoni, es un pequeño productor de frutas, ciruela, durazno, uva, en 7 hectáreas en Bowen, al sur en General de Alvear, Mendoza. Ahí están las famosas ratas de esos pericotes, que son las ratas de pelo largo. O sea, es una zona pobre, de pobreza absoluta. Pero ¿quién está detrás de CARPAP? O sea, CARPAP tuvo personajes funestos, recordemos, por ejemplo, Jorge Aguado, que fue gobernador de facto durante la dictadura militar de la provincia de Buenos Aires. Detrás de CARPAP, ahí sí están los grandes dueños de la tierra en Argentina. Están los grandes dueños de la tierra de Argentina, que por ejemplo el que más hectáreas tiene, eso no decir que es el más rico, porque son las mejores tierras, pero tiene la Patagonia, tiene casi 900.000 hectáreas, es el grupo Benetton de Italia, o el grupo Walbrock de Gran Bretaña, que tiene 600.000 hectáreas en Mendoza, es dueño de Nieve Mendoza, Campo de Álamo, La Junta, Los Molles, La Leña, Valle Hermoso, o el grupo, o el Gold Corp de Canadá, que con el asunto de la minera tiene estancias en los Mirasoles, el Retiro de los Pinos, en la zona del pie de la cordillera, o Roberto Eriar, que es sobrino, hijo de un hermano de la mujer de Pinochet, estos son los capitales de Pinochet, que tiene 100.000 hectáreas y estancia Hualcupén, en Neuquén, o el grupo Burco de Bélgica, o Ted Turner, hay muchísimos estancieros dueños de grandes extensiones de tierra, a lo que se suman hombres que no eran terratenientes, caso Brito, caso Cernequian,
caso los Macri, que han comprado grandes extensiones de tierra, caso los Peña, que han comprado grandes extensiones de tierra, sobre todo el norte argentino, también el caso Cresut, que es dueño de Coagro, que es el grupo Soros generalmente, y que está asociado en este momento estaba asociado a Eduardo Einstein y a Marcelo Bindling. Es importante, perdón, Horacio, es importante lo que vos estás marcando, porque generalmente cuando se habla de estos casos se habla del paro del campo, digamos, y es importante diferenciar, digamos, ¿no? Que acá está habiendo un lockout de un sector que tiene ciertos intereses, que tiene intereses ancestrales, digamos, de tiempo atrás, y que no es todo el campo. De hecho, justamente para responder a estas medidas, a este lockout patronal, hubo durante la semana pasada un feriazo que hicieron los pequeños productores, que también muestran que otro campo es posible. Por supuesto que otro campo es posible, desgraciadamente por la estructura de la tierra nuestra, por la propiedad de la tierra. Estos tienen el sistema de soja o el sistema, digamos, de siembra directa y de agrotóxicos. Hace que sean grandes extensiones de tierra. Eso, para ser rentable necesitan grandes extensiones de tierra, y son estos grandes hacendados, o en muchos casos alquilan, caso Grobo, los Grobo o del Tejar, que alquilan campos para explotarlos, y otro que tienen la maquinaria, porque acá la maquinaria que trabaja el campo, una cosechadora de las que tienen ellos, vale no menos de $500.000. Entonces hay empresas que tienen son dueños de la cosechadora y la van alquilando. Vos tenés un campo y le pedís a ellos, los contratás por las horas de trabajo, por las hectáreas que van a cosechar, en el caso de la cosechadora. Lo mismo con la fumigadora, lo mismo con la sembradora. O sea, está muy mecanizado, muy secado a estas grandes extensiones de tierra. Ya no es como la década del 70 que hablaba de la tierra que usábamos solamente para pastar, para tener vacas, y eran tierras improductivas. Acá han hecho productivo todo, porque la Argentina produjo el año pasado, la cosecha 2018-2019 fueron 175 millones de toneladas de grano. ¿Te das cuenta? Cuando yo empecé a estudiar en la facultad eran 12 millones de toneladas de grano, y ellos ya están en los 175 millones de toneladas, de los cuales declaran, por supuesto, menos para no pagar los impuestos, pero por estudios que se hacen por estudios aéreos, se supone que la producción real fueron 175 millones de toneladas, por más que declararon 147, los cuales declararon que el maíz había producido 57 millones de toneladas y superó después de muchos años a la soja, que produjo 55,3 millones de toneladas. Estamos hablando, sí. Decías, no, te hacía una consulta respecto a esto, digo, porque el gobierno fue también muy firme, digo, después del lockout hizo el mismo balance que hacías vos, que había sido más que nada declamativo, y confirmó que no iba a dar marcha atrás, digamos, en estas medidas. Desde tu análisis, ¿cómo ves el panorama? ¿Pensás que además estas medidas se pueden profundizar? Porque recordemos que el lockout patronal se ocasionó a raíz de la suba de solamente 3 puntos, digamos, de las retenciones sobre la soja. Lo dijiste vos, 3 puntos son 350 millones de dólares. Ellos exportaron el 65% de las exportaciones nuestras. Nosotros el año pasado exportamos en blanco, porque es más, así como te digo que además Cultivo, lo que dicen, exporta mucho más, porque tiene la subfacturación de exportaciones, tienen acuerdos en el mundo, comercializan por 5 grandes comercializadoras de granos, que ellas mismas se llaman ABCD, ADM, Bunge Serval, Cofco, Cargill y Luis Dreyfus. Ellos mismos se llaman ABCD, entonces tienen cuentas paralelas porque subfacturan, declaran 100 y declaran 80 y vendieron 100. O sea, tienen esa posibilidad de hacerlo, pero volviendo al tema del específico, 350 millones de dólares, cuando ellos solamente el 65%, los 65.300 millones de dólares que exportamos son productos primarios o manufacturas de origen agropecuario, pellet, harina, aceite. O sea que ellos no les significa nada. Y aparte 3 puntos que no los utiliza el Estado, sino que inteligentemente se lo da a otras producciones o a la misma soja, pero que produzcan menos de 1.000 toneladas por. O sea, el pretexto era nada más que enfrentar. Ellos pensaban que iban a tener el apoyo de la población, que lo tuvieron a través del grupo Clarín, sobre todo La Nación. Pero acá viene lo raro. José Taranda, que es uno de los principales socios de Magneto en Clarín y que es un gran productor de arrocero en Corrientes, no los apoyó, dijo claramente, y siguió y ellos justo paralelamente al paro allá en Poagro, que es el Clarín y La Nación, siguieron con el acto de Poagro y no apoyó el paro. O sea que es obvio que ni ellos, ni los sectores más concentrados están de acuerdo en enfrentar un gobierno que hasta ahora le ha dado todas las posibilidades
de exportar, digamos, es ridículo que por 350 millones de dólares, que no más que eso, y que ni siquiera los apropia el Estado, se le paren de mano como hicieron. Sí, Horacio, claramente este ha sido un paro político concentrado en esta clase, como decía hace un ratito Lucía, dominante, que es la que estaba manejando y intenta manejar las grandes variables que tengan que ver con el tema del campo. Pero ya que te tenemos acá, te queremos aprovechar y, bueno, viste que está el tema de todos los días, el problema del coronavirus. Entonces nosotros queríamos saber cuál es tu opinión y qué es lo que pensás vos con respecto a las cuestiones, o mejor dicho, las consecuencias económicas que puede atraer esta pandemia que ya está acá en Argentina. Mira, claro, esto es muy duro, es duro a nivel mundial, porque comienza en China, pega en China. Recordemos que China solamente, según el Banco Mundial, en el año 2019, China fue el 14% del PBI mundial. China venía creciendo una tasa del 6,5, 7% anual. Si China este año crece una tasa del 2%, o sea, una tasa que es muy baja para el crecimiento de China, eso significa lo que está pasando. El precio del petróleo, además del conflicto entre Rusia y Arabia Saudita, el precio del petróleo se cae porque el principal demandante de petróleo del mundo es China. El precio de la soja se cae porque el principal demandante de la soja del mundo es China. O sea, estamos en una situación en que ya hundiendo China ya era bastante problemática para la economía. Si a eso le sumás la economía europea, que está fuertemente castigada porque ellos han desmantelado todo el sistema de salud, la misma economía norteamericana, que también desmantelaron todo el sistema de salud, el sistema de salud pública en Estados Unidos es una burla. Barack Obama quiso hacer un sistema de salud y los republicanos, que ahora son los que gobiernan, se lo tiraron abajo. Toda esta situación hace que seguramente que el mundo no va a crecer este año, el crecimiento va a ser negativo, y estos son miles y millones de dólares que se pierden. Y a nosotros nos afecta porque nosotros estamos, por un lado tenemos el problema de la deuda, y por otro lado tenemos la necesidad de obtener recursos en dólares o en divisas para poder pagar esa deuda. Entonces en esta encerrona nosotros no podemos, vaca muerta, que era una de las esperanzas que tenía el gobierno de poder hacer inversiones y exportar por ahí, que podrá en 3, 4, 5 años, esto va a llevar más tiempo si es que salimos de este problema. Y en el caso de los granos, que estamos diciendo la cosecha récord, y la cosecha récord ahora hay que ver dónde la colocan. El problema es ese, el problema es que si los grandes países que son demandantes de alimentos, en realidad son forrajeras para ellos, lo utilizan como forraje, de otra forma estamos muy mal porque no tenemos forma de conseguir dólares, vamos a vender a precio ridículo lo que producimos y encima tenemos la posibilidad del contagio de esta enfermedad que es mortal.